B. Memoria ROM. La memoria ROM o memoria de solo lectura contiene programas especiales que sirven para cargar e iniciar el arranque del ordenador. En ella se encuentra almacenada toda la información referente a los componentes hardware de los que consta nuestro equipo. Posteriormente, será labor del sistema operativo realizar el resto de operaciones para poder empezar a utilizar el ordenador. El software que integra la ROM forma el BIOS del ordenador, Basic Input Output System, o sistema básico de entrada/salida. El BIOS se encuentra físicamente en varias partes del ordenador. El componente principal está en la placa base. Inicialmente, los BIOS se programaban sobre memorias de tipo ROM, lo que implicaba que cualquier modificación en el sistema no podía realizarse a menos que lo hiciese el fabricante. Había que sustituir el componente electrónico para modificar la configuración del BIOS. Por eso, posteriormente, el BIOS se montó en memorias de tipo PROM, Programmable Read-Only Memory, que son programables una sola vez y después de haber sido montadas en la placa. El BIOS es un código que localiza y carga el sistema operativo en la RAM, es un software elemental instalado en una pequeña ROM de la placa base que permite que ésta comience a funcionar. Proporciona las órdenes básicas para poner en funcionamiento el hardware indispensable para empezar a trabajar. Como mínimo, maneja el teclado y proporciona salida básica, emitiendo pitidos normalizados por el altavoz del ordenador si se producen fallos durante el arranque. En la actualidad, se utilizan las memorias de tipo EPROM, Erasable Programmable Read-Only Memory, que permiten cambiar la configuración asignada. Este proceso es complejo, pero no implica realizar operaciones físicas sobre los componentes que están montados. Todas estas memorias son no volátiles, y la información que contienen no desaparece nunca debido a que están programadas de fábrica. No necesitan ningún suministro de energía para mantener su configuración. La CMOS, Complementary Metal Oxide Semiconductor, es un tipo de memoria interna del ordenador que se caracteriza por consumir muy poca energía eléctrica, lo que la hace idónea para almacenar datos del BIOS. Una introducción a los sistemas informáticos. 18. 9. ¿Todas las memorias ROM son de solo lectura? 10. ¿Cómo se accede al BIOS del equipo? Actividades. Analiza en la web los tipos de BIOS más comercializadas. @investigación. En la web del Centro de Enseñanza Online encontrarás más información de configuración de los diferentes tipos de BIOS más comunes. SEO. El BIOS es un tipo de memoria que en los ordenadores se utiliza para guardar los datos básicos de hardware y de configuración. Por ejemplo, en él se guarda la información sobre los discos duros, cuántos y de qué características, y otras informaciones como la fecha y la hora. Para que toda la información que mantiene no se borre, es necesario que la CMOS siempre tenga corriente eléctrica. Cuando el ordenador está apagado, obtiene energía de una pequeña pila o batería ubicada en la placa base. La configuración del BIOS se puede modificar si instalamos un nuevo disco duro, si queremos cambiar la fecha, la hora del sistema, etc. Para acceder al BIOS y poder modificar sus valores, hay que pulsar las teclas F2 o SUPR durante el proceso de inicio del equipo, dependiendo del BIOS de cada equipo. Así se accede al setup del equipo, en el que se configuran las opciones de inicio básicas del ordenador. Otros tipos de memorias internas que no son RAM como tal, pueden ser las memorias que incorporan las tarjetas gráficas, que liberan a la RAM de las tareas de procesamiento gráfico. Así, la memoria RAM o memoria de vídeo se utiliza para almacenar las imágenes que se quieren visualizar, en vez de hacerlo directamente sobre la RAM. Actualmente, este tipo de memoria es fundamental debido a la evolución de la tecnología multimedia. En la actualidad, la mayoría de los ordenadores incorporan en la propia tarjeta o adaptador gráfico la llamada SGRAM, Super Graphics Dynamic Random Access Memory. Se trata de una memoria de elevada capacidad, a veces verdaderamente elevada, que se caracteriza por su alta velocidad y bajo consumo. La CRAM, por ejemplo, es un tipo de memoria que actúa entre el procesador y el periférico correspondiente. En algunos casos, estas memorias actúan como memories caché, memoria intermedia de alta velocidad. Suelen ir asociadas a determinados dispositivos, como unidades de CD-ROM y dispositivos de entrada/salida, para liberar a la RAM de operaciones innecesarias. En cuanto a la estructura de la memoria, desde un principio, e independientemente del sistema operativo, la memoria se ha estructurado en varios niveles, véase Fig. 1.7. Una memoria convencional. De 0 a 640 KB. 2. Memoria superior. De 641 KB hasta 1024 KB, 1 MB. 3. Memoria extendida. De 1025 KB hasta el límite de la placa base del equipo. Los fabricantes de ordenadores han dividido desde un principio la estructura en esas tres partes fundamentales, que son gestionadas de forma diferente por cada sistema operativo. Así, por ejemplo, MS2 gestiona la memoria dividiéndola realmente en estas tres capas. Windows 9 de octubre, XP, Vista 2003 Server, 2008 Server, Unix o Linux gestionan la memoria de forma diferente, olvidándose casi por completo de esta estructura. Ya veremos qué gestión se hace de la memoria en cada uno de los sistemas operativos. En cualquier caso, esta cuestión es fundamental, pues una cosa es el modo en que los ordenadores reconocen la memoria después de ser fabricados, tres capas, y otra muy distinta el modo en que el sistema operativo gestiona las diferentes capas de la RAM. Para las celdillas de memoria hay que atender al concepto de dirección de memoria. Esta dirección es la situación del componente electrónico dentro del conjunto de componentes de la memoria. De esta forma, cuando se accede a una dirección de memoria, lo que se hace es acceder a un conjunto de biestables, condensadores. Cada uno de estos biestables físicos referencia un bit lógico, 0,1. El bit se define como la mínima unidad de información. El conjunto de 8 bits a los que se accede se denomina byte, carácter o palabra. A partir de aquí, la información se mide como conjunto de bytes, es decir, bloques de 8 bits. El direccionamiento es una operación que se realiza cuando el procesador ejecuta o interpreta una instrucción. Toda instrucción está compuesta por un código de operación y un operando. El código de operación es la instrucción en sí, suma, resta, multiplicación, etc., y el operando es el dato o información que se va a procesar. Según el método utilizado, la rapidez de ejecución de un programa será mayor o
Menor. Los llamados modos de direccionamiento son las diferentes formas de acceder a los operandos en cada instrucción. La figura 1.8 muestra los modos de direccionamiento. 1. En la instrucción está incluido directamente el operando o dato. 2. Direccionamiento directo. En la instrucción, el campo del operando contiene la dirección en memoria donde se encuentra el operando. 3. Direccionamiento indirecto. El campo del operando contiene una dirección de memoria en la que se encuentra la dirección efectiva del operando. 4. Direccionamiento relativo. La dirección del dato que interviene en la instrucción se obtiene sumando a la dirección de la propia instrucción una cantidad fija, que normalmente está contenida en un registro de tipo especial. Una introducción a los sistemas informáticos. 20. A la información que hay en la memoria se accede a través de su dirección, que es la posición que ocupa dentro de la misma. Ten en cuenta. Fig. 1.8. Esquema de los diferentes direccionamientos. Direccionamiento inmediato. Direccionamiento directo. Direccionamiento indirecto. Direccionamiento relativo. 1. 2. 3. 4. Código de operación dato. Dirección A. Dirección A. 3. Unidades de entrada barra diagonal salida y buses. La unidad de entrada barra diagonal salida sirve para comunicar el procesador y el resto de campo unentes internos del ordenador con los periféricos de entrada barra diagonal salida y las memorias de almacenamiento externo o auxiliares. Recordemos que actualmente las denominaciones UC y UAL han dejado de tener impedancia aisladamente. Hoy en día, el conjunto de estos dos componentes se denomina procesador. La memoria RAM y la unidad de entrada barra diagonal salida no forman parte, como tales, del procesador, sino que son parte del hardware sin las que éste no es capaz de realizar prácticamente ninguna operación. Hay otro componente importante dentro del ordenador que está relacionado directamente con el procesador, el bus. El bus es el elemento responsable de establecer una correcta interacción entre los diferentes componentes del ordenador. Es, por lo tanto, el dispositivo principal de comunicación. En un sentido físico, se define como un conjunto de líneas de hardware, metálicas o físicas, utilizadas para la transmisión de datos entre los componentes de un sistema informático. En cambio, en sentido figurado es una ruta compartida que conecta diferentes partes del sistema. La evolución de los buses a lo largo de la historia ha sido determinante para la evolución de los sistemas operativos. Al fabricarse buses mucho más rápidos y con más líneas, los sistemas operativos han ido mejorando y aportando nuevas funcionalidades que antiguamente no podían ser implementadas por falta de velocidad en los buses. Hoy por hoy, el bus sigue determinando en gran medida la velocidad de proceso de un equipo, ya que sigue siendo uno de los componentes hardware que mayores limitaciones tiene. 21. Introducción a los sistemas informáticos 1. 11. ¿Cómo se accede al contenido de una celda de memoria? 12. Se puede modificar el contenido de una celda o posición de memoria. Actividades. Accionamiento que se utiliza según la instrucción a ejecutar. A. Si la instrucción a ejecutar es suma 56, el procesador accede directamente al dato, en este caso, a la posición 56 de memoria en la que se encuentra el dato, y realiza la operación. El resultado de sumar se queda en la misma posición de memoria. Es lo que en programación se denomina un acumulador. Si en la posición 56 de memoria hay, por ejemplo, un 8, el resultado de la operación suma 56 genera un valor de 16, que se almacena en la misma posición de memoria, es decir, en la 56. Ahora en la posición 56 hay un 16. B. Si la operación a ejecutar es suma 10-20, el procesado accede a la posición 10 y a la posición 20 de memoria para extraer el dato que hay en cada una de ellas y almacena el resultado en la posición 20 de memoria. Si la posición 10 de memoria contiene un 3 y la posición 20 un 2, el resultado es la suma de 2 y 3, y se almacena en la segunda posición de memoria. De esta forma, la posición 10 seguirá teniendo un 3 y en la 20 habrá un 5 y no el 2 que había al principio. C. Si la operación a ejecutar es resta 32 12 45, el procesador resta el contenido de la posición 32 de memoria y el contenido de la posición 12, y deja el resultado en la posición 45. Si, por ejemplo, la posición 32 contiene un 5 y la posición 12 un 3, independientemente de lo que contenga la posición 45, el resultado quedará así. La posición 32 contiene un 5. La posición 12 contiene un 3. La posición 45 contendrá el resultado de la resta, es decir, 2. En los tres casos el direccionamiento utilizado es el directo, que es el más habitual en este tipo de operaciones aritméticas. Ejemplo. En lo referente a la estructura de interconexión mediante los buses, existen de dos tipos. Bus único. Considera a la memoria y a los periféricos como posiciones de memoria, y hace un símil de las operaciones E/S con las de escritura / lectura en memoria. Estas equivalencias consideradas por este bus hacen que no permita controladores DMA, Direct Access Memory, de acceso directo a memoria. Bus dedicado. Este, en cambio, al considerar la memoria y periféricos como dos componentes diferentes, permite controladores DMA. El bus dedicado, véanse Fix. 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5, contiene varias subcategorías más que son las siguientes. Bus de datos. Transmite información entre la CPU y los periféricos. Bus de direcciones. Identifica el dispositivo al que va destinada la información que se transmite por el bus de datos. Bus de control o de sistema. Organiza y redirige hacia el bus pertinente la información que se tiene que transmitir. La capacidad operativa del bus depende del propio sistema, de la velocidad de este, y la anchura del bus, número de conductos de datos que operan en paralelo, depende de los bits que se pueden transmitir simultáneamente, según el tipo de procesador que incorpore el equipo. El bus es como una autopista en la que el tráfico es muy intenso. Por eso, el tipo de bus que incorpore el ordenador determinará que éste sea más rápido o más lento.
El bus se caracteriza por el número y la disposición de sus líneas, cada una de ellas es capaz de transmitir un bit, que es la unidad mínima de transmisión de la información. Concretamente, en los primeros PC era de 8 bits, es decir, solo contaban con 8 líneas de datos. En la actualidad, los más extendidos son los de 16, 32, 64, 128 bits o superiores, véase tabla 1.2. El número de bits que circulan define el número de líneas de que se dispone para realizar el paso de información de un componente a otro. Son como los carriles de una autopista, cuantos más carriles haya, más vehículos podrán circular por ella. La figura 1.9 ilustra cómo podría representarse físicamente el bus del sistema, relacionando el procesador y la memoria, aunque hay que tener en cuenta que el bus relaciona básicamente todos los componentes del ordenador. La estructura es la siguiente. Un procesador. 2 buses. 3 memoria RAM. También es muy importante la velocidad con la que los bits circulan por el bus. Esta velocidad se mide en megahercios, y de ello depende el rendimiento global del equipo. Hay buses a 66 MHz, pasando por toda una gama que va hasta más de 1066 MHz en los ordenadores que montan procesadores de última generación. Comparémoslo con una autopista o carretera, no es lo mismo que exista una limitación de 90 km por hora que otra de 130 km por hora. Si un bus tiene muchas líneas y son muy rápidas, mejor para el rendimiento del ordenador. Una introducción al bus direcciones. 8086-16/8. 8088-16/8. 80286-16/16. 80386-32/16. 80486-32/66. Pentium 50/66. AMD-K 6232/100. Pentium 232/100. Celeron 32/66. Pentium 332/100. AMD Athlon 32/100. Pentium 432/64. Pentium Core 264/133. La frecuencia o velocidad del bus queda determinada por los impulsos de reloj. El reloj es, por tanto, el componente que determina la velocidad, ya que a mayor frecuencia en megahertz, más rápida es la circulación de bits por las líneas del bus. Y no solo eso. El bus determina la arquitectura y, por tanto, su tamaño determina el del registro de instrucción. Así, el código de operación puede ser mayor, siendo posible ejecutar un mayor número de operaciones. Esto produce un aumento de potencia, no por mayor rapidez, sino por mayor complejidad de las instrucciones. 4.4. Los periféricos. Los periféricos son dispositivos hardware con los cuales el usuario puede interactuar con el ordenador, teclado, ratón, monitor, almacenar o leer datos y barra diagonal o programas, dispositivos de almacenamiento o memorias auxiliares, imprimir resultados, impresoras, etc. Se denominan periféricos, por ejemplo, los dispositivos que sirven para introducir datos y programas en el ordenador desde el exterior hacia su memoria central para que puedan ser utilizados. Son los llamados periféricos de entrada, teclados, ratones, etc. También hay periféricos que sirven para extraer información desde el ordenador hacia el exterior, como impresoras o monitores. Los hay que sirven para ambas cosas, como discos duros, CD-ROM regrabables, disquetes, etc. Los periféricos se conectan con el ordenador, es decir, con la UCP y sus componentes, a través de los denominados puertos o conectores externos. Esta gestión la lleva a cabo otra parte esencial del ordenador, la unidad de entrada barra diagonal salida, componente hardware usado para la gestión de periféricos. En una primera aproximación podemos hacer una clasificación de los periféricos teniendo en cuenta desde o hacia donde envían información. Es decir, la clasificación se hace atendiendo a que la información que circula a través del bus de datos lo haga desde el periférico a la memoria central, periférico de entrada, o viceversa, periférico de salida. Conectado el periférico al ordenador a través del cable o conector correspondiente, la información que se envía o transmite circula dentro del ordenador a través de los buses vistos anteriormente. 23. Introducción a los sistemas informáticos 1. FIG. 1.9. Esquema del bus del sistema. 1.